los días miércoles, salvo que ocurra algo, digamos, que no podamos llegar, además, como yo les había dicho, bueno, o acortamos los temas del parcial o movemos. Pero lo posible ya pongan esas fechas como fin. Y estas van a ser en el auditorio, porque acá no vamos a poder ver. La del mes de septiembre es grupal. Bueno, eso les quiero explicar. Terminen de leer un poquito y ahí está. La segunda pregunta es si pudieron entrar a armar los grupos. Ah, no vimos esa parte. Eso entonces nos va a quedar pendiente para terminar el tema. ¿Grupos de cuánto, profesor? Es un dilema, porque yo tengo 20.000 grupos o 20.000 participantes. No, no más de 4. Serán más, pero bueno. Vamos a hacer. Grupos de 4, vayan pensando, van a entrar, yo después les voy a habilitar un enlace donde van a poder elegir, va a ser grupo 1, 2, 3, y ustedes vayan sumándose al grupo que traten de, ¿sí? Si no tienen compañero o compañero, o sea, si no saben qué grupo, bueno, fíjense que no se haya cubierto y ahí se suma, ¿sí? Como les dije, al menos hasta mediados del cuatrimestre, pasado el primer parcial, las actividades que se hagan en grupo las vamos a hacer con los grupos que ustedes más conforman, ¿sí? Así que fíjense, hagan el negocio que mejor cierre. Hagan el mejor negocio que puedan. Por ahí es interesante que yo sé que a veces va por afinidad, pero también es interesante poder compartir con alguien que tiene un poquito más. Si saben que algunos son por ahí, no están tan bien con las ediciones, digamos, del texto, no les gusta todo ese tipo de cosas. Y hay otro que tiene un poquito más de, o sé que me va mejor en las simulaciones, o entiendo un poco más los temas, o puedo resolver mejor los problemas, bueno, traten de hacer esa asociación, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Siguen leyendo? Ahí, ¿a qué título dice? A ver, Lo mismo. No tenés ahí fuera, Bueno, les cuento de los parciales. El primer parcial dice parcial grupal / individual. ¿Sí? El primer parcial tiene que ver con resolución de problemas, con detección de fallas, con uso de uso de simuladores, del estilo, por ahí no sé si ingresaron, al que les dije si se animan ingresen a este simulador. ¿Lo vieron aún? No. ¿Sí? ¿Me vieron? Que más que es como una mezcla entre un laboratorio virtual y un simulador. El uso de elementos de medición, el poder interpretar las mediciones, el poder determinar si las mediciones son las esperadas o no, o porque sí o porque no. ¿Sí? No es resuelva por el método de las mallas este circuito que tiene 3 fuentes. Olvídense porque no va a ser así. ¿Sí? Por supuesto que las prácticas que hagamos acá van a ser de la misma forma que va a ser el parcial. Como el tipo de prácticas que vamos a llevar adelante van a ser así. ¿Sí? Mucho de encontrar fallas, encontrar el porqué de las fallas, buscar la solución, buscar la mejor solución, o buscar el decir no hay solución. ¿Sí? Así que lo mecánico lo vamos a tratar de dejar un poco de lado. Para eso van a tener que trabajar en grupos. Por eso también les decía que lo ideal es que sean grupos, que se puedan entender y que haya distintos roles para que entre todos sea un trabajo colaborativo y no vos haces esta parte, vos aquella y aquella, porque la idea es que todos puedan entender lo que están haciendo, ¿sí? Y poder detectar que mi compañero o mi compañera no está avanzando, ¿sí? Y que ese compañero o ese compañero me pueda decir, mira, no, porque no entiendo esto, o mira, yo te puedo explicar acá. Porque nos vamos a hacer todos responsables del aprendizaje de todos. Del propio, de mi compañero, de mi compañera y yo. ¿Sí? Entonces, así vamos a trabajar y así se van a evaluar. El trabajo va a ser, el parcial va a ser
una parte grupal, es decir, van a tener una consigna para resolución, un tiempo para entre el grupo poder revisar esas consignas, no resolverlas, sino poder debatirlas, decir, bueno, a ver, esto debería ser así, mirá, ¿sí? Pero para eso ya tienen que llegar a un momento en que se conozcan bien y que tengan la confianza entre todos de saber que son uno el sostén del otro. Y si algo va pasando en el camino, también tener la confianza conmigo para decir, mira, acá este grupo no está funcionando, por lo que sea, para eso les habilité el diario, es un lugar donde solamente los leo yo, y poder intervenir a tiempo. Si ustedes ven que yo no intervengo, avisarme, porque recuerden que tengo múltiples alter egos. Eso de ser editora, entonces, bueno, eso. Si ven que yo no respondo, me recuerda, me dice, mira, yo te escribí y no me respondí. Y ese mismo día, o sea, la corrección va a ser, primero, a uno solo, o sea, por azar, uno solo del grupo, y esa nota, digamos, va a ser para todo el grupo. Ese es lo que corresponde al 10%, creo que es, ¿no? Sí. Y después, la corrección individual del resto, ese a cada uno le va a quedar esa nota propia y va a pesar lo que dice la nota. ¿Se entiende? Es como un 2 por 1 en la misma evaluación. ¿Cómo ese parcial? El primero. ¿Usted agarra un parcial cualquiera del grupo? Sí. Lo corrige y esa es la nota del grupo. Sí. ¿Y también es la individual de cada uno? No, después voy a corregir a cada uno individual. La individual va a pesar el 40%, y el grupal el 10%. ¿Sí? O sea, eso parece un parcial. El primero. Entre el grupo. Sí. El grupal lo resuelve el grupo, pero o sea, lo analizan entre el grupo. Después se van a separar y cada uno va a seguir respondiendo solo. Vamos a hacer una prueba. ¿Sí? Vamos a hacer un ensayo para que vean qué se O sea, veamos. La idea original es que sea solo de grupos. Yo sé que eso genera mucho enojo a veces, demás, pero bueno, de nuevo, la mirada es, no estoy solo. ¿Vieron el Eternauta? Ahora que está de moda, díganme que tuvieron tiempo de verlo. ¿Cuál es la gran frase del Eternauta? Lo viejo funciona. Lo viejo funciona, habría que ver. Yo tengo mi duda con eso. No, es malísimo ver la serie para mí. Es malísimo. Es malísimo. Y que nadie se salva solo. Iba bien hasta lo Que nadie se salva solo. Todo el mundo dice lo mismo, así que iba bien entre los calabazas. Pero bueno, nadie se salva solo. Y es verdad, ninguno de nosotros nos vamos a salvar solo. Así que tenemos que romper la mirada individualista. Esta es la memoria que tanto les gusta. Bueno, nuestra idea es que rompan un poco ese que nos hagamos cargo de quien está al lado, que son nuestros compañeros y nuestros compañeros. Y la vida da muchas vueltas, por ahí está acá o allá, uno no sabe. Así que la idea original era del grupo sacar uno solo y esa es la nota de todos. Pero bueno, hasta que se acostumbren, vamos a hacer así. Una es el de todos y después voy a mirar. Lo siguiente, el otro parcial, bueno, ese es de la unidad 1. ¿No? Que la unidad 1 es como la más, por ahí la que ustedes piensan que se parece más a lo que esto es verdad, se parece mucho a los temas de física, es cierto, se parece mucho a si son egresados de escuelas técnicas donde hubiera electricidad, electrónica, electrotecnia, se parece mucho a eso. Pero con esta otra, mira, digamos, buscar problemas, resolver problemas que tengan que ver en lo posible con el ámbito en el que tal vez ustedes puedan después ejercer como profesionales. También ahí vamos a sumar sensores, porque los sensores básicamente son resistencia, inductor y capacitor, o sea, toman el comportamiento resistivo, inductivo, capacitivo para dar una señal, y eso sí lo van a usar. Entonces vamos a usar también eso. El otro parcial, que dice unidad 2 y 3, ¿lo vieron? No es terrible. La unidad 2 está relacionada con los sistemas trifásicos y con lo industrial, digamos, ¿no? Ahí, en cualquier instalación industrial, vamos a tener otro tipo de motores, otro tipo que necesitan otra potencia, entonces la instalación va a ser trifásica, es distinta, es diferente, vamos a ver otra cosa. Y bueno, tiene que ver con eso, con ese tipo de problemas. Y la última parte con lo que es protección eléctrica.
ir un videotex. Antes de ese parcial, fíjense que tienen entrega, ¿sí? Profe, aparece la hoja 1, un cronograma, Sí. después en el medio como la explicación de las cosas que hay que hacer y después al final aparece otra vez y cambia un poco algunas cosas. No, porque el primer cronograma es que se hace por semana. El último es el que tiene las fechas precisas. Ah, ok. ¿Se entiende? El primero es los temas que vamos a ir viendo en la semana y qué tipo de actividades vamos a tener durante esa semana. ¿Sí? El último tiene las fechas. La fecha de la evaluación 1, la fecha de la evaluación 2, la fecha del recuperatorio. ¿Sí? Profe, pero el primer evaluación examen escrito grupal 1 dice 11 de septiembre. Sí, pero jueves, por eso les digo. Ah, Papá estaba leyendo, ok. Claro, me fui el año que viene. Profe, Sí. respecto a los simuladores, ¿qué nos tenemos que llevar? Bueno, ahora vemos con el tema de los simuladores. Lo que es presentación oral, lo ideal, y si llegamos a poder estar un poco más de un docente, es que sea acá presencial. Pero cierto es que somos muchos grupos y no tenemos que tomar días enteros. Ya nos pasó en un momento. Entonces, la presentación va a ser hace un par de años atrás, que fue una locura. Entonces, la presentación va a ser oral, pero ustedes van a editar un video. ¿Sí? Va a tener un límite de tiempo ese video y van a tener que subir un video editado por ese video. Nosotros hablando. La idea es que ustedes hablen, pero ahí está la evaluación 2. Esta evaluación va a incluir preguntas personalizadas, por decirlo así. El prosumidor, tiene la onda así de prosumidor. En esta, la primera parte va a ser de sistemas trifásicos, y lo que dice unidad 2 y 3. Bueno, la evaluación va a ser de sistemas trifásicos, de circuitos trifásicos, y la 3 lo que va a hacer es tener preguntas sobre lo que ustedes expusieron, cada uno de ustedes en un grupo. 2 o 3 preguntas, múltiple opción, en el que van a estar preparadas sobre lo que ustedes expusieron en el grupo. Entonces, si ustedes lo único que hicieron fue copiar y pegar y tener el coso acá y mandar el video, probablemente ya también vean las pruebas de Ramito, porque no pasó en la lista anterior del campo anterior, de nota, digamos. Después va a tener que responder esto en la evaluación 2. Ahí queda en evidencia quién realmente hizo el trabajo de subir el video a conciencia y quién participó en la elaboración de la información y quién no. ¿Sí? De eso se trata. Por eso dice múltiple opción, lo que les dice está escrito ahí. Este es individual. ¿El mismo día? ¿Sí? Dentro del mismo va a ser un problema sobre trifásica y las preguntas múltiple opción sobre lo que ustedes prepararon para el video. ¿Sí? Después las otras son instancias que están ahí puestas en esa semana, pero obviamente no es que el miércoles la tienen que entregar, ahí van a estar, ¿sí? Pero la idea es que vamos a hacer que las entregas sean con el tiempo suficiente para que yo las pueda leer, corregir, para que cuando vengan acá tengan la información verdadera, ¿no? No, capaz que no muerdo el video, pero sobre información que no está bien. Ya, eso es. Para no asustar, porque si ustedes miran la unidad y traen un montón de temas y algunos temas son informativos, no son resolutivos sino informativos. Sobre eso que expongan van a ser las preguntas múltiple opción de la vida. ¿Qué pasa? Hay que trabajar. No hay que estudiar mucho en esta materia. No hay que estudiar mucho, porque la información está todo. Fíjense que la mayoría de las cosas propuestas son para que puedan usar información, aplicarla, comentarla. No hay que estudiar mucho. Acá no te olvídense de Maxwell, olvídense de todo lo. Olvídense de las integrales dobles, triples, no nada raro. Hay 3 leyes que se tienen que acordar. ¿Cuáles son? La ley de Kirchhoff y la ley de Ohm. Todos los circuitos eléctricos se resuelven con la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff. No hay ninguna otra ciencia. Solo esa. Si saben eso,
pero tengo que poder aplicarlas. Y ese es el objetivo de la mano. Sobre los simuladores me preguntas, abrí un poquito porque se pone muy... Me voy a... Sí, ¿no? Además voy a calor. Hermoso día para estar caminando. Bueno, los simuladores, ya les presenté uno, está en la parte de recursos, lo pudieron, acá me confirmaron que sí lo pudieron abrir, al enlace. Sobre ese vamos a trabajar un poquito ahora para que lo miren, a ver qué les parece. Espero, no sé, el tema es que tiene internet, capaz que con el internet no esté muy... Pero es... ¿anda bien? Sí, genial. Ese es uno, ¿sí? Porque esto, ¿te parece más a un laboratorio virtual que a un simulador? Les permite conectar cables y a la vez les permite ver, no verlos como cables, sino como lo verían en un circuito, en un esquema eléctrico. Avísenme si pudieron ver, si lo pueden ver. Profe, y de la curso de teoría que subió, ¿cómo vamos a hacer con eso? Porque eran un montón de archivos largos. No, la teoría es para que vayan revisando si necesitan algo. A ver, el desarrollo teórico, eso, tener una teoría larga, yo no me voy a poner acá a darte de nuevo las leyes de Kirchhoff porque no tiene sentido. Lo que sí vamos a hacer es resolver el problema y analizar los problemas utilizando esa ley. Y lo que necesiten consultar, ahí les dejé a disposición esas carpetas que tienen PDFs de libros y demás, o PDFs anteriores, y les voy a ir armando ese otro libro interactivo. Así que ahora solo utilizarme el de diagnóstico, pero de la misma manera les voy a armar el de la unidad 1, la unidad 2. Lo van a hacer como ejercicio. Así como el que viste ahora, que ahí hay preguntas, después va a tener problemas, no va a tener una guía de prácticos. Ah, va a ser los Dentro de eso. Obviamente alguien me preguntó todo lo que los problemas o los prácticos que hay de años anteriores, todo sirve porque todos se resuelven de la misma forma. Así que si los tienen a mano, los pueden hacer, no hay problema. Pero no se trata, ya les digo, no se trata en este momento de eso, sino que es otra la... Porque además no nos va a dar la vida para poder recibir el tema. Bueno, hicieron el de, al menos el de pegar, el de arrastrar y colocar en el lugar. ¿Lo hicieron? ¿No? Sí. ¿Sí? ¿Qué preguntas se le sale bien porque uno más o menos lo va comando esto que no es, pero ¿qué pasó Las con imágenes no las entendíamos. Bien. Tipo, pero bueno, esto no sabemos qué es. Claro. Por eso era después que... Ajá. Claro, pero otras salieron rápido. ¿Cuáles son las que sí entendieron? No me acuerdo en cuál estaban, pero había una batería, la lámpara. Había uno que era un azulcito, no entendíamos qué era. Bueno, acá. Profe, no vi eso. Tienen que entrar a ese que dice, hay un recurso que dice libro 1. Sí. Y ahí van a encontrar todo, si no entran ahí van a estar perdidos. Ahí tienen que ir por ahí. Porque ahí les voy a dar un contexto, les voy a poner problemas, les voy a poner preguntas, propiedades. Profe, ahí en la primera que nos aparece para contestar las preguntas, ¿eso va al diario? Claro, la idea es que tomen un apunte y contesten ahí. Sí. Ahora vamos a tratar de compartir acá también, pero igualmente. Profe, Dime. ¿eso del diario se queda guardado y vos lo ves? Yo lo veo. ¿Y lo del crucigrama también? Yo veo si lo hicieron o no lo hicieron. Claro, porque yo lo puse a comprobar, no se comprobaba. No se preocupen. Yo veo si lo hicieron, si ingresaron a la actividad lo hicieron. Esto no es si estaba bien o estaba mal. Son cosas, era llevarlos a que pudieran, en todo caso, leer, tampoco tratar de obligarlos a leer el programa. Si les interesaba eso. Profe,
el libro al final te aparece algo como No, sí, queda cuando claro. subir respuesta, Que sea enviado o algo así. Sí, algo así. Sí, ese lo vi. Nosotros lo pusimos y dijimos como que Miren, envió, por pero las no dudas, no tenés tienen que nada. quedarse tranquilos, Sí. capturen la pantalla. ¿Cómo que se A ver, llegará eso? capturen la pantalla, yo ahora les habilito una tarea para que suban la captura de pantalla. ¿Eh? Así, del crucigrama. Ah, ya lo hice. Bueno, O sea, pero- no le saqué captura. Bueno, lo van a hacer. De memoria. Sí, es re fácil. Es fácil, ¿no? Aparte, es una actividad que no tengan que hacer cuenta, que hacer una... Está Le va a cambiar la configuración, pero las palabras son siempre las mismas. Una vez yo, usa todas las mismas palabras. Bueno, la idea era primero preguntarles o que hicieran una reflexión sobre qué recuerdan de física. ¿Se acuerdan que yo les pregunté bueno, si les gustaba, porque sí, porque no? Algunos me dijeron que no, porque no de física nada, otros porque no les interesa y otros porque realmente no entienden hasta dónde la electricidad está en nuestras vidas, ¿no? Y la verdad que está en todo, ¿no? ¿Dónde se les ocurre, por ejemplo? ¿O qué les parece que no puede funcionar sino... O al revés les hago la pregunta, ¿qué podría funcionar aunque no hubiese electricidad? Sí, una heladera vieja. Una heladera vieja. Que ponerle hielo. Claro, sí, tener el frío, pero nada más. Después, el hielo de lo sacamos. La afuera en invierno y Claro. y ahora tomando Sí, pero se condensador. ¿Y qué se les ocurre, al menos hasta lo que Lo pueden prender piensan igual. ustedes dentro de la aplicación de su carrera, que podría intervenir la electrotécnica? Mucho idea de la ropa. En las bombas, en los compresores, ¿qué más? todos los instrumentos. Todos los instrumentos, te están dando fiesta de primer porque se nos va a por favor, sí, se nos va a ver. Si tienen calor. No. Era para el otro lado. Encima tiene kilo de tierra. No, es un ratito porque nos estábamos durmiendo. Bueno, la otra pregunta es, ¿cuál es la diferencia o qué piensa que tiene de diferente la electrónica de la electricidad? ¿Es lo mismo? ¿Cómo definirían la La electrónica es más chiquita. ¿Qué sería más chiquito? Una placa, por La ejemplo. electrónica no estudia los semiconductores. Y es como que con electrónica también estás programando algo, no es como que son una bombilla, ¿no? Ajá, está bien. El tema de corriente, uno es alterna y otro continua. También, la electricidad, por ahí la pensamos más en lo que tiene que ver con corriente alterna y la electrónica con corriente continua. Una puede estar sin la otra. ¿En qué dependería la electrónica de la electricidad y en qué dependería la electricidad de la electrónica? La electricidad no depende tanto de la electrónica. No. En muchos casos. Por ahí la electrónica no es más los aparatos, por así decirlo medio genérico, los aparatos y la electricidad lo que hace funcionar esos aparatos. Digamos que... Claro, o sea, si no tenés la energía de la electricidad, que no hace energía, no. Bien. Tenés la plaqueta, pero no hace funcionar. Claro. Sí, la electricidad se encarga más de la distribución de la energía, ¿sí? Y la electrónica de... la electricidad se encarga más del transporte de los electrones en todo caso, ¿sí? Y la electrónica, como para verlo de otra manera, tiene que ver con traducir información a través de ese movimiento de electrones, ¿sí? Que son los dispositivos semiconductores como... Cierto es que ahora también la electricidad depende de la electrónica, es como una cosa conjunta ahí, sobre todo con el auge de las energías renovables, ¿sí? La energía que, la energía que manejan generadores, energías renovables, fotovoltaicos, eólicos, se acumula en baterías,
además después funciona en alterno, ¿sí? Entonces después tengo que convertir esa corriente continua que hay. Estamos acostumbrados a que lo alterno se convierte en continua, que es esto que decíamos, ¿no? Nosotros una computadora la enchufamos acá y acá, ¿qué sería? ¿Qué tipo de energía o qué tipo de corriente? ¿Qué tipo de corriente tendríamos ahí en nuestra corriente? Alterna, ¿sí? Y si nosotros necesitamos alimentar la computadora, la vamos a enchufar al alterno. Entonces la computadora está trabajando con alterna. No, porque tenemos un transformador en el canal. Tengo un transformador, ¿Qué estabilizador? un estabilizador, ¿y qué más tendría? A ver que si saben. La Yo misma- creo que en la parte del enchufe del cargador, ¿verdad? El transformador. Miren, esto, a ver si distinguen qué es esto. Una bobina. Bien, eso es un arrollamiento, son dos arrollamientos. ¿Alguien vio ese? Estos serían qué, básicamente, como los conocen. Inductancias, son un arrollamiento. Y esto todo así, ¿saben de qué se trata? ¿Lo vieron? En algún circuito. Que, si vos pasás corriente por uno de los cables, cuando pasa por la inductancia genera un campo magnético y ese campo magnético va a inducir una corriente en la otra, por más que no estén conectados. Va a inducir una fémica, digamos, ¿sí? Una tensión, que si yo hago que se cierre ese camino, va a aparecer una corriente. Esto se llama un transformador, ¿sí? Esto es un transformador, que va a depender de la tensión que tengo en un lugar, o sea, la tensión que aparezca en estos volúmenes, va a depender de la tensión que aplique acá. Pero si yo pongo lo que necesito, ¿qué necesitaba para que se generara esa fémica? ¿Qué tenía? ¿Cómo tiene que ser esa corriente que pasa por las bobinas? Dígame, ¿continua? Acuérdense que tenía que haber una variación de corriente para que se generara un campo que genere una fémina que se oponga a ese cambio. Entonces tengo estos transformadores, funcionan en corriente alterna, ¿sí? Aplico una tensión alterna, una tensión que varía, y acá, ¿qué voy a tener? Otra tensión que varía. El transformador lo que hace es pasar de alterna a alterna, pero en distintos niveles. ¿Sí? Si tengo una alterna con una determinada amplitud, en la salida del transformador voy a tener alterna, pero con una amplitud mayor o menor. Depende de qué. Va a depender de las relaciones de las estrellas. Eso es lo que vamos a ver cuando analicemos los transformadores. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a alimentar la compu, ustedes saben que, la pregunta es, ¿saben a qué nivel de tensión suelen trabajar las computadoras? 5 ¿O el celular? Poco. 12 o cuánto? 5. 5, 12 o 5. ¿Y cuánto tendré acá? ¿Cuánto dice? ¿Cuánto dice? 220. 220. 120 tenemos, 120 es la generación en España, 220 tenemos nosotros acá. Por eso los libros en general dicen 120, ¿sí? Y los 220 que significa en realidad una señal senoidal que tiene una amplitud de 311 y su valor eficaz es 220. Pero básicamente, digamos, tendríamos 220. Entonces, así de una, ¿qué haríamos con la computadora? Chao, la perdemos, ¿sí? Lo primero que hacemos es esto, tenemos un transformador. Eso es parte de la circuitería que tiene ese transformador con el que conectamos ahí el celular o conectamos la computadora. No solamente bajamos el nivel de tensión, sino que además dijimos qué tipo de corriente es la que hace funcionar a las computadoras. Continua, es decir, esto no me sirve. ¿No? No me sirve. Entonces, esta tensión alterna después la tengo que transformar de alguna manera en una tensión continua. ¿Sí? De alguna forma la transformo, o la transforma en realidad la circuitería que tiene ese cargador en una tensión continua. Y eso se logra con dispositivos semiconductores. ¿Conocen ese dispositivo? No. ¿Alguien lo vio? No. Sí, un tipo de estos en general se lo llama diodosol.
¿sí? Estos son diodos, es el semiconductor más básico. Con una determinada configuración de diodos se logra que esa corriente alterna se transforme en corriente continua. ¿Sí? Y después sí ya puedo empezar a utilizar cualquier dispositivo. Cuando tenemos generación, por ejemplo, fotovoltaica, esa energía se acumula en baterías. ¿Sí? Las baterías básicamente me van a dar generación continua. Yo necesito después transformarlo en alterna. ¿Sí? Porque en realidad todo después va a la línea y lo vuelvo a tomar desde los lugares donde conecto, digamos. Entonces, sería como el proceso inverso. ¿Sí? Pasaríamos de una corriente continua después a tener corriente. ¿Y eso lo hacemos con el diodo también? También, no son diodos básicamente, pero todos tienen más o menos la misma, son semiconductores. Así como funciona esta sinergia entre la electrónica y la electricidad. Y es por eso que una y la otra se necesitan. Y nosotros después, que no nos importa cómo lo hicieron, para eso están los electrónicos y están los eléctricos, después lo necesitamos usar. ¿Sí? Lo necesitamos usar para hacer funcionar un motor, para hacer funcionar un compresor, para poder hacer funcionar un microscopio, para poder tomar la lectura de un sensor y con eso tomar una determinación. ¿Sí? En todos lados está la electricidad. Para ir a casa y prender la tele y descansar, realmente ver la tele no, la compu, no, ¿sí? Entonces es importante por ahí tener en cuenta o conocer las cuestiones básicas que están relacionadas con la electricidad y poder entender cuál es la diferencia entre la electrónica y la electricidad, qué campo es el de uno y qué campo es el de otro. Bueno, en esa primera actividad que tienen ahí en el libro, tenían que llevar los elementos que veían ahí y agruparlos en 4 grupos distintos. Unos eran fuentes, los otros eran sensores y actuadores, cargas eléctricas, dispositivos de medición y nada más. Y dispositivos semiconductores. ¿Sí? Esos eran los 4 grupos. De fuentes, ¿qué fuentes de energía, de fuentes de tensión conocen? La batería. ¿Vale? Corazón. Los capacitores almacenan energía pero no la generan. Necesito algo para alimentar. Es verdad, es cierto que si un capacitor tiene más energía, yo lo conecto en una resistencia y va a aparecer una corriente. Eso es cierto. Pero para que almacene esa carga entre sus placas necesita que algo empuje esos electrones y los haga almacenar en las placas, ¿verdad? Entonces, ¿qué otra fuente? ¿Toma corriente, cosa? Sí, no necesariamente toma corriente, sino Lo que hay acá. lo que vendría desde ¿Y dónde arranca todo eso? En una central eléctrica. Desde una central eléctrica. Envía energía, o sea, electricidad. Corriente alterna, sí. Corriente alterna, bien. ¿Y cómo hace esa magia? Con un generador de corriente alterna, donde se pone una turbina que empieza a generar corriente. ¿Y Empieza a mover un magneto y eso hace que se genere corriente. Ajá. ¿Y qué hace mover ese? Depende de qué tipo de central sea, si es una hidráulica, por ejemplo, el agua, creo, no sé, mueve, por ejemplo, unas palancas. Claro, Y mueve las... genera un movimiento rotacional y eso lo traducía al movimiento del imán y a eso a la electricidad. Exacto. Necesito que un eje se mueva dentro de un imán, porque eso lo visto también en física, lo más básico, ¿no? Cómo generar un corriente, ¿no? Entonces teníamos un conductor y digamos, ese conductor que estaba rodea un eje, ¿sí? con características magnéticas, entonces genera un campo magnético y al tener un campo magnético hace que los electrones de ese conductor que están ahí listos para moverse empiecen a circular. Básicamente ese es el funcionamiento. O sea, el agua, eso es lo que hace una central hidroeléctrica. Ese salto de agua, esa fuerza, el agua no salta, se gira,
turbinas y genera el... Y después la traslada hasta acá, ¿sí? A través de las líneas de distribución. Y llega así como al cual se genera. ¿Qué han visto cuando van a...? Hay muchos transformadores de por medio. Hay transformadores, de nuevo, ¿no? Volvemos a los transformadores. ¿Y por qué hay transformadores? Porque cuando viene con muy alta tensión para correr. No viene una línea 12.000 voltios. Viene una línea de muy alta tensión, es verdad. Al principio no se generan tensiones, digamos, en la generación inicial las tensiones no tienen un nivel, ¿sí? Son de bajo nivel. Entonces lo que se hace es primero subir ese nivel de tensión, trasladarlo, y después cuando llega a la zona residencial, o la zona donde va a ser utilizado, baja ese nivel hacia los... ¿Qué se le sube? Porque va perdiendo carga. Porque lo que estás trasladando es potencia. Vamos a ver un poquito más con detalle, pero básicamente, ustedes ya lo conocen. ¿Cómo se llamaba esa potencia? ¿Qué se acuerdan de física? Yo vi que física les había enseñado potencia. Pero no con la S, con una P. P es la potencia activa. Sí. ¿Qué otro tipo de potencia? Ah, bien. P es la potencia activa, que se medía en qué. Bien. ¿Qué otra potencia? Díganme, ¿qué se acuerdan? Pero después vamos a ver un poquito más detalle. ¿Qué se acuerdan? ¿Qué se acuerdan allá atrás? Esa es la activa. Esa es la activa. ¿Por qué es activa? ¿A qué la relaciones? ¿Por qué será activa? Porque genera trabajo. Porque es la que necesito para generar el trabajo, exactamente. Por eso es la activa, es la necesaria. ¿Qué otro tipo de potencia se acuerdan? La aparente. Sí, es verdad, hay una potencia que se llama aparente. ¿A qué letra la asocian a la aparente? ¿Eh? A la Q hay otra que es Q y hay una que es... ¿La Q es la reactiva? La Q es la reactiva. Es verdad, la Q es la reactiva. ¿Sí? ¿Y se miden qué? Bueno, tranquilas que estamos recordando. Pensábamos a ir más. No les voy a dar mucho para que puedan leer. Tranquilo. No se pónganlo. Yo porque quiero llegar a decir por qué subo y después bajo la tensión. Es por eso. El Q es la reactiva. Y ese es la aparente. Q es que se mide. No está relacionada a las resistencias, la relaciono más bien a otro tipo de elementos. No, eso que yo le diría de qué. Pero eso no te entiendo. Con mi trabajo. Esta reactiva tiene que ver con la reacción que tienen algunos elementos cuando son alimentadores. Esta estaba relacionada con las inductantes y con los capacitores. Va por ahí. La reactiva. ¿Sí? Y se medía en volt ampere reactivo. Se mide, no se medía. ¿La vieron en volt ampere reactivo? También quiero poner hacer en común la nomenclatura, porque nos ha tocado algunos años que por ahí la activa la nombran de una manera, entonces por eso también estoy revisando un poquito ahí a ver si vamos por el mismo lugar. Los libros de electrotermia, a la activa, la mencionó con la letra P, se mide igual, y esta potencia útil es la que me va a generar el trabajo, ¿sí? La que necesito para que esa máquina funcione, o para que esa resistencia calefactora caliente. ¿Sí? Sí, dime. Dale. Y tenemos la reactiva, ¿sí? Que tiene que ver con la potencia que entretienen los inductantes y los capacitores. Tiene que ver con la potencia que consumen, por decirlo de alguna manera, las inductantes y los capacitores. ¿Es potencia? ¿Por qué está relacionada? Tengo tres elementos en el electrotermia básicos: resistencias, inductores y capacitores. La potencia activa es la potencia útil, ¿no? Por ejemplo, una resistencia calefactora, ¿sí? Me da calor.
de la potencia que tiene, digamos, que puede entregar, la transforma en calor y no la devuelve. El calor se va, digamos, y no puede volver, ¿sí? Esta potencia está relacionada con la resistivo del circuito, con las resistencias, la potencia activa. Les digo, después vamos a ver por qué y de dónde viene, ¿no? Pero para que piensen, ¿cómo relaciono? Si hablo de potencia activa, de algo resistivo, o de una energía que no puedo recuperar, ¿sí? Le entrego una energía a un circuito y, por ejemplo, se transforma en luz, ¿sí? Esa energía lumínica no vuelve al circuito, ¿no? Eso todo lo vamos a relacionar o lo vamos a ver con potencia activa. Y después, la relación que hay entre esa potencia activa y esa potencia reactiva es lo que llamábamos potencia aparente. ¿Sí? Volt-Ampere. Volt-Ampere. Volt-Ampere reactivo y Volt-Ampere. Esas son las tres tipos de potencias que vamos a ver, que vamos a estudiar o vamos a recordar. Algunos la alcanzaron a estudiar, otros están tratando de recordar. En cualquier circuito RLC que está siendo alimentado por una tensión alterna, voy a tener potencia activa, que está relacionado con lo resistivo del circuito, y potencia reactiva, que está relacionado con lo inductivo y lo capacitivo. Pero esta fuente me va a tener que entregar potencia tanto para la resistencia como para la inductancia y como para el capacitor. Es decir, que necesito tener un poco de potencia activa y un poco de potencia reactiva. Ese total de potencia que me va a entregar esa fuente es lo que llamamos potencia aparente. Si tuviese solo resistencia, bueno, es todo activo lo que me va a dar. Pero si estoy hablando de circuitos donde aparecen elementos inductivos o capacitivos, la fuente va a tener que tener la capacidad de entregarme no solamente potencia activa, sino también inductiva y capacitiva. Es lo que pasa en la realidad. Los motores, ¿cómo piensan o lo leyeron, lo se lo imaginan que están construidos? Tenemos que un generador, ¿se acuerdan que tiene, hace girar un eje? ¿Cómo lo hace girar? Porque tiene con qué especie. La energía mecánica la transforma, la hace girar, pero porque genera un campo magnético que hace girar ese eje, ¿verdad? ¿Y cómo genero en un conductor un campo magnético? Por el elemento que relaciona con la inductancia, ¿sí? Entonces, tengo arrollamiento, ¿sí? Que alimento, y esa corriente hace que si hay un eje solidario a ese arrollamiento se mueva. Ese es el motor, ¿sí? Al motor lo estoy alimentando, está alimentando arrollamiento en las bobinas con las que está construido. Esas bobinas generan un campo magnético y ese campo magnético hace que gire el eje del motor. ¿Cuál es el trabajo útil del motor? ¿Qué espero del motor? ¿El campo magnético? ¿Qué espero? No, la electricidad. ¿Pero qué estoy esperando del motor? ¿Qué necesito del motor? Que gire el eje. Trabajo mecánico, ¿sí? Trabajo mecánico. Para eso lo tengo que alimentar con electricidad, la verdad. Pero para que genere ese trabajo útil, tengo unas bobinas ahí dentro, ¿sí? Y esas bobinas me van a estar consumiendo, o van a estar consumiendo de esa fuente una potencia reactiva. Entonces, el motor va a tener algo que sirve, algo que es lo que necesito, que es la potencia activa y que a veces lo transforma en trabajo, porque quiere decir que se mueve el eje, pero para que eso ocurra, algo van a necesitar las inductancias y que la vamos a ver como potencia reactiva. De nuevo, el generador tiene que tener la capacidad de entregarle a ese motor tanto lo que necesita para generar el trabajo útil, la potencia activa, como también la potencia reactiva, porque si no genera el campo magnético, el motor no funciona, lo necesita, no me sirve, no sirve, digamos, de manera directa, pero si no genera el campo magnético, no va a girar, ¿sí?
Y entonces ahí vuelvo. Cuando se genera la tensión en una central eléctrica, va a trasladar electrones, por decirlo así. Lo estoy simplificando bastante para que lo puedan ir viendo. Pero va a trasladar ese flujo de electrones hacia el lugar donde tengo que alimentar esos motores o lo que sea. Si yo a esas líneas le conecto 5 motores más 10 lámparas más hagámoslo simple, una casa que tiene un aire acondicionado más un microondas, ¿qué le va a estar pidiendo a esa línea en la que está conectada? ¿Tensión o corriente? Le pide corriente. La tensión está ahí, disponible. Y después yo conecto y en función de la potencia que está pidiendo me va a pedir más corriente o menos. ¿Sí? Entonces necesito que llegue al lugar donde vamos a alimentar 5 casas una determinada potencia aparente, recuerden, ¿no? Porque tengo una potencia aparente general. ¿Sí? Ahora, si yo tengo que traer la tensión, digamos, esa potencia desde kilómetros hasta una ciudad donde hay cantidad de domicilios, o sea, una zona industrial, es muy alta la corriente, ¿no? Que me va a requerir en un determinado momento. Y entonces necesitaría generar una potencia alta. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo la traigo así como la genero, la traigo hasta acá, en los conductores? ¿Qué quiere decir una corriente de un nivel alto? ¿Qué era la corriente? Lo más básico. Sí, ¿y qué significaba? Era la variación de la carga en el tiempo, ¿no? Así que mucha carga, más corriente, más carga, ¿sí? Y si esos electrones se están moviendo dentro de un conductor, una línea conductora, y es mucho, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaba cuando la carga ahí se mueve dentro de un conductor? ¿Qué genera? Calor, ¿sí? Entonces voy a estar perdiendo en el camino esa terrible potencia que generé, la voy a estar perdiendo en el camino porque tengo kilómetros. Entonces lo que hago es generar en bajas tensiones, estoy subiendo esto y bajo la corriente, pero mantengo este producto, o sea que la potencia necesaria se mantiene, y cuando me voy acercando al lugar donde ya voy a distribuir esa corriente, bajo la tensión y puedo subir la corriente. Por eso en el camino desde la central generadora hasta acá hay distintas estaciones transformadoras o subestaciones. Primero tengo estaciones elevadoras, es decir, sube la tensión para que la corriente se traslade kilómetros y kilómetros sin problema, con la menor pérdida posible, y cuando se acerca al lugar donde va a ser distribuida, bajo la tensión y subo la corriente. Con transformadora. ¿Sí? Dime. Y cuando se corta la luz, por ejemplo, sí, la potencia sigue ahí, pero la corriente no. Mirá de qué depende de la potencia. Vayamos a la potencia activa, la más sencilla. Vamos a hacer todas las resistencias, entonces S es P, porque no necesito esto. ¿De qué depende? De dos cosas, ¿no? Si se corta la corriente, ¿qué se está cortando? La tensión sigue. La potencia es, digamos, el producto de estos dos, y es lo que está tomando mientras esté conectado. Si yo tengo, por ejemplo, lo que sea más sencillo, una pava eléctrica, ¿cómo compras la pava eléctrica? ¿Con qué te fijas? Aparte del precio, yo me fijo muchísimo. ¿En qué más? La eficiencia eléctrica. La eficiencia, ¿qué relaciona la eficiencia? ¿Qué les parece? ¿Cuánto consume? ¿Y cómo sacaríamos esa relación? Esa P, esa S, o sea, están usando distintas tensiones, ¿no? Porque es la misma fórmula. ¿Esto?
Estamos llevando el caso en que el circuito que estoy alimentando es solo resistivo. Entonces la Q desaparece y ese va a ser P. Estamos hablando solo resistivo, porque en general en lo domiciliario tenemos pocos motores, tenemos el lavarropa y la heladera que utiliza el compresor. Pero la mayoría de las cargas son resistivas porque o generan luz o generan calor, son resistentes. Cuando compro una pava o cualquier artefacto, me voy a fijar en la eficiencia energética. ¿Qué significa? Que va a tomar la menor cantidad de energía de la línea, ¿sí? En el tiempo, para generar esa potencia. Pero yo lo que busco es una potencia en la pava eléctrica. Da lo mismo comprarme una pava eléctrica de 800 watts que una de... No, ¿por qué? Claro, la pava ya está preparada, esa pava eléctrica está preparada para esa potencia con la que fue construida. ¿Qué quiere decir? Que cuando enchufe esa pava, le va a entregar al agua, le va a empezar a entregar al agua una potencia de ¿cuánto? Si es de 800. 800, bueno, 100. ¿Sí? No, ni más ni menos. Ahora, ¿va a ser lo mismo que trate de calentar con una pava 800 que con una pava de 600 watts? ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer? Va a tardar más tiempo. Una de 600 watts va a tardar más tiempo, ¿sí? Y si tarda más tiempo, recuerden que, no sé si, ya no sé si fue la consulta para el examen o lo dije acá. ¿Qué nos cobra el empresa distribuidora de energía? La corriente de amperes nos cobra kilowatt hora. Kilowatt hora no cobra. Es decir, el tiempo que tenemos conectado ese artefacto en la línea y está funcionando, y está conectado después. ¿Sí? Entonces, la potencia está ahí disponible, ya está preparada la potencia, el elemento tiene una determinada potencia. Porque fue construido con una resistencia que si la voy a alimentar a 220 voltios, me va a entregar una potencia determinada. ¿Sí? Ahora, si no hay corriente, no hay consumo. Porque en realidad lo que nos están cobrando son los kilowatts hora. Los watts son potencia y las horas es el tiempo que tengo conectado ese elemento con esa determinada potencia. ¿Sí? Eso de la eficiencia energética tiene que ver con eso. Mientras menos tiempo lo tenga conectado, le estoy pidiendo menos a la central generadora que me entregue electrones en el camino. Sí. Y un cargador de celular. Sí. Está conectado pero no está conectado al celular. Sí. Igual tiene que... Sí, porque ahí tiene una electrónica, digamos, ahí dentro del transformador, tiene una electrónica que hace que se mantenga una determinada corriente. Por eso, viste que tiene las luces testigos. Mientras ustedes tengan la luz testigo de algún elemento, bueno, los cargadores no, pero mientras ustedes tengan la luz testigo de algún elemento, es que hay algo que se está consumiendo. Un cargador tiene este lado conectado. Yendo a la primera parte, digamos, y lo más burdo. Si no tengo nada conectado acá, no pasa nada. ¿Sí? Este es mi cargador básico. Lo conecto a la red, lo chupo. ¿Acá va a haber corriente? Sí. ¿Va a haber corriente? Acá no, porque fíjense que acá tengo, ¿cómo tengo el circuito? Abierto, está enchufado, pero al teléfono no le está llegando nada, digamos. No hay corriente acá, de este lado. Pero acá hay, sí. Acá está, es una corriente muy baja, la vamos a ver también, porque es con una pequeña corriente, pero hay una corriente acá, entretenida. Por eso cuando el cargador está enchufado, estoy consumiendo. ¿Sí? Y la mayoría de los dispositivos electrónicos tienen esto es la primera parte, la más sencilla, la más concreta. Lo primero que hace es tener un transformador. Entonces cualquier elemento electrónico que yo tenga conectado a la red, aunque no esté apagado, algo está tomando, algo está consumiendo. Por eso es la insistencia en tener esta buena práctica de desenchufar. No solo apagar, sino desenchufar. Las zapatillas tienen algo más, hay otro elemento que suelen tener los circuitos,
Algunos, A ver si reconocen ese otro elemento ahí. No es un arrollamiento, es como una... Bueno, pero por ahí en la práctica, algún curioso, algo así. Es una especie de interruptor, pero es una protección, se llama fusible. ¿Sí? También vamos primero, me quedé con el fusible. El fusible es un elemento protector que cuando la corriente es muy alta, abre el circuito y entonces deja de ver. Eso puede llegar a ser una de las primeras cosas que pasa. La mayoría de los dispositivos electrónicos tienen un fusible de protección. Y si deja de funcionar y ustedes tienen ganas y se animan, lo primero que tienen que hacer es abrir y mirar ese fusible. Es muy sencillo de distinguir, es como un cartucho de vidrio. ¿Sí? Profe, pero una vez que, digamos, se activa el fusible, se te quemó el equipo. Se quemó. Ah, no, una vez que se activó el fusible, ¿qué pasó ahí? Te deja de funcionar porque se abrió el circuito y no tenés forma de cerrar. Claro, se abrió el circuito. Se rompió el fusible, pero me protegió esto que, por ejemplo, puede ser la computadora. La mayoría de las zapatillas vienen con esto. Yo conecto muchos elementos, hay mucha corriente y llega un momento que... Pero también traen otro dispositivo. Las zapatillas suelen traer un interruptor. Vieron que tienen una llave. Pero lo que hace el interruptor es que abre el circuito y lo cierra. Entonces, acá sí, si yo tengo enchufado y no tengo nada del otro lado, digamos, solo una zapatilla que es nada más que un conductor, ¿sí? Que distribuye dos conductores, ¿no? Conductores neutros. Y no activo el interruptor, no hay corriente. Pero todo lo que tenga un transformador, que tenga algún elemento inductivo, si no está enchufado, debo tener cuidado. El tema es que a veces las zapatillas tienen reloj testigo en el interruptor, entonces cuando está apagado el interruptor, tenés prendido. Bueno, tiene una, pero la luz testigo es LED. Y la luz testigo LED consume muy poquito. Pero sí, es cierto que LED. Igual por lo Cualquier general, cosa que esté generando luz, por lo general cuando cerrás la llave de la zapatilla se apaga la luz. se apaga. Está prendida cuando está... Al revés. Claro. Claro. Todo depende de quién haya construido esta zapatilla. Pero sí, la verdad es que cuando es prendido y interrumpido, se apaga. Sí. Me quedó duda si en las unidades, si creamos la potencia aparente como voltios por ampere, es por convención, porque voltios por ampere es lo mismo que watt. Claro, es lo mismo que volt, pero siempre y cuando lo que está, porque es visto desde la carga. Esto te está generando siempre potencia aparente. Si lo único que está alimentando son elementos resistivos que consumen solo potencia activa, entonces S es V por I y P es V por I. Claro, esto Sería igual. podría restar. Si solo es resistivo. Ahora, si yo, además de algo resistivo, tengo algo inductivo, entonces ya S no es igual a P. Si yo acá le pongo una bobina, esta S va a tener algo de potencia activa, ¿sí? Y va a tener algo de potencia reactiva. Y ahí es volt ampere. O sea, ese Mira, yo lo veo en números complejos, también miren que el programa se los puse, porque por ahí miren que yo no, pero necesitamos saber algo de números complejos. ¿Cursaron? Análisis porque no es necesario con la correlativa, pero bueno, sí, cursaron mucho mejor. Sí, pero no es la 2, porque la 2 yo tengo como correlativas de 2, y álgebra 2. Número complejo es la álgebra 2. Sí. Sí, miré el programa completo, pero después me encuentro con así que cada año me reviso con más detalle los programas. Me confié, miren, ese es un número complejo, una potencia que aparente o compleja, ¿sí? Tiene una parte activa, que es la parte real, y una parte reactiva, que es la parte imaginaria. Si solo tengo consumo activo, es decir, si solo tengo resistencia, si solo estoy generando calor o si solo estoy prendiendo una luz,
No tengo nada inductivo. Entonces esto es 0. Y ese me queda igual a 3. Sí, igual mi pregunta iba más que nada por las unidades. Porque por eso, si vos vas a, si el elemento es solo reactivo, es solo resistivo, podés decir voltampero, podés decir watts. ¿Eso por qué estás sumando? Tengo que saber que el circuito que estoy esperando un segundo. Da igual, pero tengo que conocer el circuito. O sea, por convención. Porque si vos me decís que tiene, no sé, 10 watts, yo te voy a preguntar que solamente activo. ¿Me parece que 10 watts es igual a 10 voltampere? Sí, ¿estás seguro que lo único que está alimentando esa fuente es algo resistivo? Claro, pero yo hubiera dicho que volt ampere era lo mismo que watts porque volts es joule sobre coulomb y ampere es coulomb sobre segundo. Todo, que todo potencia. Se ¿sí? te eliminan los coulomb y te queda joule sobre segundo, Sí, que watts. Es que todo, la potencia es siempre lo mismo. Lo que pasa es que uno hace referencia a la potencia que tiene que ver con los elementos activos y otro con los elementos reactivos. Pero todo es potencia. La unidad de paz, digamos, deriva todo de lo mismo. ¿Sí? Por convención a uno se nombra de una convención. ¿Qué me estabas diciendo? Que ahí está sumando porque después cuando lo pase va a estar restando, ¿no? O... Depende. Vale, sí, ahí porque porque claro. O sea, la resistiva siempre te quita potencia. No, depende. No, la inductiva no. La inductiva, esto. Pero acá, esto no se suma escalarmente. No, pero... Fíjense que si esto yo lo tuviese que graficar, ¿cómo lo graficaría? Es un número complejo. Tengo una parte activa y una parte reactiva y esto sería ese. ¿Sí? Si es inductivo, lo reactivo es positivo. Y si es capacitivo, lo reactivo es negativo. Pero bueno, estamos como yendo a pasajes gigantados más adelante, capaz que por ahí. Ahora nos detenemos un poquito más lo no sé, perdí la hora. ¿Quieren cortar un ratito? ¿O seguimos hasta las 9 y ya nos vamos? Vamos por ahí después. Bien. Esto había... Esta conversación sale de que teníamos que diferenciar distintos elementos que están relacionados, que vamos a ir encontrando en el electrotecnia, que están relacionados con elementos de un circuito. Hablamos de fuentes, ¿se acuerdan? Bueno, arrancó todo esto, fuentes, las baterías, que las asociamos a fuentes de continuo, y después tenemos la energía de red, que las asociamos a fuentes de alterna. Alterna sinusoidal. También pueden encontrar alternas. Porque alterna significa que alterna en el tiempo, que cambia en el tiempo. Una en particular es la tensión sinusoidal, porque varía por cosenos o cosenos. Pero también pueden encontrar señales que son triangulares, cuadradas, que también varían en el tiempo. Nosotros vamos a hacer hincapié en lo continuo y en lo alterno, pero en lo alterno sinusoidal. Otra cosa que vamos a tener en cuenta es el comportamiento en régimen. Todos estos elementos, salvo la resistencia que reacciona de manera inmediata, y lo pongo el rendimiento con una tensión, inmediatamente parece una corriente. ¿Eso sí? Las inductancias y los capacitores en realidad, hasta que empieza a circular una corriente o hasta que empieza a aparecer una tensión, y eso lo han visto en física, tarda un tiempo, ¿no? Se tiene que cargar las placas, tiene que aparecer el campo magnético, y eso está más relacionado con el elemento y no con la fuente. Era lo que llaman respuesta transitoria. Entonces vamos a tener, cuando se alimenta un elemento en un circuito, puede tener una respuesta transitoria que dura muy poquito tiempo, se extingue rápidamente y que está relacionada con las características del elemento, y van a tener una respuesta permanente, que es la que se permanece en el tiempo. Permanente no es lo mismo que continuo, ¿no? Continuo significa que no cambia en su nivel. Permanente quiere decir que permanece de la misma forma en el tiempo. Les digo esto porque
Después cuando veamos un capacitor y un inductor, y bueno, lo alimento con una corriente continua, con una tensión continua o con una contención alterna, ¿qué pasa? Entonces se empieza a confundir ahí lo continuo con la respuesta permanente. ¿Sí? Fuentes. El otro elemento, hay un dibujito que es bastante sencillo. Ahí un poco ya lo habíamos visto. Este elemento que vimos, lo habíamos llamado, ¿qué elemento dijimos? ¿Cómo se llama? Es fusible, ¿sí? Y lo asociamos a un elemento de ¿qué? ¿Qué le está brindando a ese circuito un fusible? Seguridad, protección. Es un elemento de protección. No lo puede accionar. Está ahí, funcionando, y salvo que algo esté funcionando mal, el circuito no se va a enterar. ¿Sí? Es la idea. Entonces es algo que está ahí y que si el circuito está bien, ni se entera. Es decir, que ni se entera significa que la resistencia acá, o lo que consume, ¿cómo tiene que ser? Bajo. Bajo. Porque yo lo que quiero alimentar es esta resistencia. Y quiero que todo lo que le genera esa fuente le llegue a la resistencia. Entonces todo lo que hay en el medio tiene que ser lo más imperceptible posible para que a la resistencia le llegue esa potencia. ¿Sí? Entonces el fusible es un elemento que casi no consume, quiere decir tiene una resistencia muy baja. Por eso cuando, ya lo voy a tratar de crear las imágenes o de traer algún fusible, son unos tubos de vidrio con un hilo muy finito, ¿sí? muy casi bisonante. Y hay una práctica, ¿han visto por allá? ¿Sí? Y ¿saben qué pasa cuando a veces, a ver, primero, tengo un fusible y los fusibles los van a estar en función de qué? ¿De la tensión o de la corriente va a ser ese fusible? De la corriente. Porque lo que quiero... Claro, cuando hay mucha corriente, ese fusible se abre. ¿Sí? Entonces supongamos que yo a un circuito tiene conectado un fusible. Miro su característica, es de 1 ampere y estoy en el medio de un proceso o estoy allá en el campo y algo se quemó y sí o sí eso tiene que funcionar. Y llamo a un técnico y le digo, mira, anda a comprar. Urgente, necesito 5 fusibles para esto. De 1 ampere. Bueno, se va. Pero me quedo ahí esperando. Y me dice, desde allá no consigo de 1 ampere. Pero están mucho más baratos los de 5. ¿Qué les van a responder? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque consume más? No, Porque te brinda menos protección. Claro, te brinda, no tiene que ver con el consumo, sino que va a permitir que pasen hasta cuántos amperes por hora. Hasta 5. 5. Se suponía que este estaba protegido para que no superara cuánto. 1. Cualquier cosa que pase va a hacer que acá pasen más de 1 ampere y pueda dejar de funcionar. O sea, te conviene poner uno de menos. Siempre uno de menos que uno de más. Ahí, es un juego. Sí, pero profe, ¿qué pasa si, por ejemplo, el circuito está ideado para que funcione a 0,5 amperes, tenés un fusible de 1 ampere, cuando se te quema lo reemplazás por 1,05? Ahí no te funcionaría. Te va a andar justo. ¿Podés poner en serio fusible? Sí, podés hacer. Pero no tendría el mismo efecto que uno de 1 ampere. Porque ¿quién te está pidiendo la corriente? ¿Quién te está pidiendo la corriente? ¿El fusible o la carga? La carga. La carga es la que me pide la corriente. Si yo la conecto acá supongo que tengo una fuente de 12 volts. Y esta carga está entregando una potencia de 10 watts. ¿Qué corriente va a circular por ese circuito? Cuando el interruptor se cierra.
Algo más. 10 watts dividido 12 voltios. 10 watts dividido 12, ¿no? Casi 1. Menos de 1. ¿Sí? Menos de 1. No importa cuál es el fusible, digamos, lo que va a pasar es que si el fusible está preparado para menos, cuando pase más corriente por ahí, el fusible se va a volver a quemar. ¿Sí? Porque el fusible tiene un calibre que permite pasar esa cantidad de corriente. Puede ser que diga, bueno, una solución de compromiso busca un fusible de mayor corriente, pero no mucho más, porque se supone que aunque este fusible sea de 5 amperes, de 10, no quiere decir que por acá van a pasar 5 o 10 porque cambia el fusible. Acá siempre va a pasar la misma corriente. Pero supónganse que por una mala, no sé, por lo que fuese, una parte de esa resistencia se cortocircuita, es decir, que se baja la corriente, la resistencia. Si baja la corriente, la resistencia va a hacer que por acá circule más corriente. Entonces ahí sí, si esto no estaba preparado para saltar, no puede quemar. Es algo que se suele hacer en la escuela secundaria, en los primeros años de electricidad, se quema porque el elemento que más se usa por ahí es el multímetro. Y tengo que terminar una práctica y se quema, porque es muy fácil que se queme porque uno no sabe medir, y entonces por ahí conecta el altímetro en paralelo y no en serie, cuando entonces ahora vamos a analizar el cambio, se va mucha corriente, listo, chao, lo primero que vuela es el fusible del multímetro. Como el profesor quiere que yo le entregue rápido la audiencia, estoy por perder la materia y no me quiero ver, entonces ¿qué hacen? Porque el fusible es un cable, digamos, es un disco que lo más fácil es puentear. Poco, cualquier hilo, cualquier alambre y lo ponen. Así claro. Por suerte. Si llega la corriente, después no voy a romper el multímetro y tener que cambiar el rompiendo un elemento del laboratorio que es mucho más caro. Hay que tener mucho cuidado, digamos, con eso. Pero una práctica, es algo que se suele hacer. Para salir rápidamente del paso, uno lo que busca es un cablecito, hasta que ya me voy a poder pasar por te ve y nunca paso. ¿En una casa o un disyuntor? Claro. El disyuntor, digamos que es el paralelo del fusible, pero para una instalación donde circula mucho más corriente. ¿Sí? Esos son los otros elementos de protección, para toda la instalación. Bueno, entonces, fuentes, elementos de protección, esto, de los que hicieron la práctica de esos casilleros, ¿a qué lo asociaría? ¿Será una cadena? ¿Será una fuente? ¿Un sensor? ¿Un actuador? ¿Qué es un actuador? Es un actuador porque acciona sobre el circuito, es decir, si se cierra, circula corriente, si no se cierra, si se abre, deja de circular. Es un actuador, ¿sí? No toma nada, o sea, esto depende de la acción manual, de que alguien actúe sobre él para que tenga efecto sobre el circuito. Los interruptores son actuadores. Y ahí encontraron un actuador, me acuerdo que un montón de imágenes. ¿No? Sí. O sea, que hay como una inductante y al lado una llavecita. Claro. Fíjense que una de mis preguntas fue si algunos, porque muchos pueden ser considerados una cosa o la otra. ¿Sí? Eso que está ahí es como un relé, es un solenoide, digamos, un relé que cuando circula corriente, fíjense que lo van a ver que tiene una forma bobina y acá tiene un interruptor. ¿Sí? Cuando por esta bobina circula corriente, esta llave se cierra o se abre. Es decir, una llave que no es lo mismo que esto, pero está manejada de forma eléctrica. ¿Sí? Cuando por acá circula una corriente suficiente para la que está hecho este solenoide, digamos, o este relé, acciona sobre el interruptor y lo cierra. Es un elemento de comando que se usa mucho en el electrónico y en la potencia.
para accionar motores. Ese es otro tipo de accionar. Pero también podría ser visto como una carga. ¿Por qué? Porque si yo lo estoy pensando desde la fuente que me está alimentando esa bobina, y sí, a la fuente le está generando un requerimiento de energía para poder funcionar. Pero en realidad es un actuador. Puede ser uno o uno. ¿Qué más? Bien, bueno, actuadores. La otra pregunta eran sensores. Bien, hay algunos sensores. Si no los encontraron, díganme qué sensores conocen. Son las de las luces. Vayamos a la pregunta, ¿qué sería un sensor? ¿Qué les parece? ¿Cómo funciona un sensor? O para qué está la otra pregunta. Y ahí nos vamos a dar cuenta si lo necesitación. Espera un cierto estímulo para lo imagino. Espera un cierto estímulo para activar o para llevar esa señal a algo que lo active. Puede ser un sensor de un medidor de volumen o de temperatura. Sí, presión. El de la alarma el de también. movimiento, el de la alarma. El de las luces de la calle que cuando pasas se prende. Bien. Y ahí el sensor lo único que está haciendo es detectar un cambio. Pero no hace nada más que eso. Detecta. Hay otra palabra que se llama transductor, que en realidad tiene como junta las dos cosas. ¿Sí? O que traduce una señal, la traduce en otra. Pero en realidad no actúa, no es un actuador. El sensor toma la señal y le lleva esa señal tal cual o traducida a otro elemento que será el actuador. Entonces, esas lucecitas, supongamos que son luces nada más, son LED en realidad, son las imágenes de LED de color. ¿El LED es un sensor o una carga? ¿Cómo lo pensarían? ¿No? ¿Por qué? Una carga. Claro, porque digamos, el LED simplemente cuando tiene energía se prende y si no se apaga, pero no es que toma información para llevársela a... Sí, es cierto que hay fotodiodos, digamos, hay tipos de sensores parecidos a los diodos o a los LED que se usan. Pero es cierto que el diodo, el LED, es simplemente una carga, porque genera luz. Pero eso que se prende cuando uno pasa le piden un transductor, entonces. Claro. La luz se va a prender porque algo entendió que pasaste, cortaste el campo magnético, eso también lo vamos a ver, en realidad tienen que ver con las inductancias. Cortás un campo magnético, eso lo detecta para el pasar, y eso hace que se prenda. Pero la luz es digamos, la señal final, la que te dice que algo pasó. ¿Eso sería el actuador, la luz? No, el actuador sería, si con esa señal vos cambiás esa situación. Abrís la puerta y cerrás la puerta. Actuás. Un actuador puede ser un motor. Todo lo que es carga podría ser. Todos los actuadores son cargas, pero no todas las cargas son actuadores. ¿Sí? Profe, ¿y la resistencia de una cuadra eléctrica podría ser un ejemplo de un sensor o un actuador? La resistencia, ¿qué está haciendo? Genera calor. Ahora, ¿está tomando la temperatura de algo o está entregando calor? Está entregando calor. Entonces tengo que buscar algo que tome una señal y la traduzca en una acción, o la envíe para tracción en Pero una cuando acción. llega a cierta temperatura se apaga la cuadra. Bien, porque tiene otra cosa que se llama, ¿cómo se llama? No, la actuador no. Un termistor, un termostato, digamos, ¿sí? El termostato y unos calefactores, ¿sí? Esos son resistencias que varían en función de la temperatura. Ahí sí son sensores. Pero la resistencia que está generando calor es simplemente una carga. ¿Sí? Hay resistencias que varían en función de la temperatura. Y también tenían uno ahí. Así. ¿Sí? Y acá tenían el signo temperatura. Esas son resistencias variables en función de la temperatura. Eso es lo que tienen los termocuplas,
termistores, ¿sí? Esa es la función. Y nos queda los semiconductores. Los semiconductores que más conocidos, ahí yo se los había mostrado, son los LED, los diodos, digamos, y un semiconductor, un diodo especial o particular es el LED. ¿Sí? Tiene el mismo funcionamiento, solo que cuando conduce genera una luz. ¿Cuál era la característica de los semiconductores? Que están en el medio entre los conductores y los aisladores, ¿no? Para determinadas condiciones permite el paso de la corriente, para otras condiciones no. En cambio, un conductor, siempre que lo alimente, no importa cuánto, va a generar un movimiento eléctrico. El semiconductor lo puedo estar alimentando, pero tranquilamente ni se puede entrar, salvo que pase alguna situación, ¿sí? Que tiene que ver con el semiconductor. Bueno, creo que ya hemos hecho así como un repaso de todo lo que es continuar, cuáles son las tres leyes, hablamos cuáles son las tres leyes que se necesitan, la diferencia entre tensiones o cualquier transformadores, cómo podemos distinguir los distintos tipos de elementos que tienen un circuito, cómo podemos alimentar con corriente alterna, con corriente continua, qué potencias aparecen en un caso y en otro. Después les había dejado una actividad para que completen, un texto para que completen, ¿sí? Que tiene que ver con las leyes de Kirchhoff, y después una serie de preguntas que ustedes tienen que elegir. Eso creo que se lo puse como un QR, no me acuerdo si con la... Sí, con una encuesta. Van a ir, les sale un padre que tiene una serie de preguntas que tienen que ver con resistencias de paralelo, resistencias de serie, multímetros, amperímetros, para que vayan contestando, a ver cuáles son las respuestas, a ver si muchos estuvieron contestando un ok o no, o más o menos, y después los analizamos, ¿sí? Lo que sí les sugiero es el simulador, para que está bueno, digamos, porque se parece a un laboratorio virtual en el que van a poder conectar, por ejemplo, la idea es que hagan este circuito con ese simulador, y fíjense qué va pasando primero cuando se prende la luz, cuando no, la luz, y a ver cuál es la conexión correcta para que se prenda o no, y qué pasa cuando cambia el diámetro el calibre de los cables, o el cambio de las resistencias. ¿Sí? Jueguen un poquito con eso. No,